Señor. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado. Gloria al Señor. ¿Cómo venimos hoy? ¿Venimos contentos? ¿Venimos alegres? Podemos cantar: qué alegre los creyentes, qué alegre los creyentes, qué alegre los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. Amén. Vienen tristezas, pues, y vienen dolores, pero no nos detienen, ¿verdad? Cuando la cosa se pone fea, nosotros doblamos las rodillas. Y si ya no las podemos doblar, alguien las dobla por nosotros. Así que damos gracias al Señor. Mantenga su Biblia abierta en 1 Corintios 5. Estamos viendo cómo afrontar los problemas en la iglesia. Hermanos, el estudio que comenzamos el domingo pasado con nuestro hermano Atilio acerca de las diferentes dificultades que se daban en la iglesia de Corinto. Hermanos, esos problemas se dan en todas las iglesias y en todas las edades. Imagínense que Corinto pues fue una iglesia del siglo I, en los tiempos de Pablo, y él escribió. Entonces, hermanos, el domingo pasado, ¿alguien se acuerda cuál fue el problema que confrontó Pablo el domingo pasado en el capítulo 3 de Corintios? La división. Se habían formado grupos. ¿Se acuerdan, verdad? Se habían formado grupos. Unos decían: no, es que yo soy de Pablo, yo soy seguidor de Pablo. Y otro, como decía: no, yo soy seguidor de Apolos. Quizás nosotros no sepamos mucho de Apolos, pero era un predicador fogoso, hermano. Era un hombre que defendía el evangelio. No decía otro: yo soy de Cefas. Allá era conocido como Cefas, porque predominaba el idioma arameo. Nosotros lo conocemos como Simón Pedro. Y otros decían: no, yo soy seguidor de Jesús. Pero cuando hacían así, él se sentía más alto. ¿Es bueno que en las congregaciones hayan divisiones? No. ¿Es bueno que los creyentes exalten a uno de los predicadores de las iglesias? No. Y Pablo lo dejó bien claro. ¿Por qué? Porque cuando los creyentes comenzamos a exaltar a un predicador y a ponerlo preferencialmente sobre otro, eso dice Pablo que ya no es una conducta espiritual, dice que es carnal. Y cuando ustedes son carnales, dice Pablo, yo ya no les puedo dar un bistec de hígado, tengo que darles leche, porque ustedes no han crecido. Y la idea de todo papá es que su hijo crezca. Solo un papá hay aquí. Voy a repetir lo que ya lo dije en chino. El anhelo de un padre, mayormente si es su primer niño, es que su hijo crezca. Está bien, vea. Nos divertimos con el ajú, nos divertimos con la primera vez que dijo mamá y papá. ¿Verdad que sí? Algunos hasta se alegran de la primera mala palabra que dijo el bicho, porque como ahí en la casa solo de eso se habla. Y se alegra: mira, ya dijo tal cosa. O sea, en vez de corregirlo, vea. Pero ¿hasta qué tiempo un papá va a estar tranquilo con esas actitudes de niño? Hay un cierto tiempo, pero si ya van 2 años y el niño no crece, 3 años, entonces, ¿qué se le viene a la mente al papá? Que hay un problema. Vamos a buscar a un pediatra, vamos a buscar a un especialista para que le haga los exámenes al niño que está pasando. Ya tiene 3 años y no quiere soltar la chiche, no quiere comer duro, no quiere hablar. Ya es un problema. Entonces, el papá celestial es igual. ¿O cree que no? El papá celestial quiere que maduremos espiritualmente.
Y cuando una persona en la iglesia es madura, es firme, es estable, no lo mueve nada. Mire, cuando los creyentes maduran producto de su diario a oración, producto de su dedicación a su lectura bíblica. Ay, hermano, pero yo no lo entiendo. Eso no es excusa, hermano. Yo creo que nadie le entiende bien. Hay algunos teólogos y pues uno los admira, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que leer y escudriñar. Leer y escudriñar. ¿Se acuerda que esa fue la indicación, ¿verdad?, del Señor? Que se escudriñara la Biblia, o sea, que meditáramos, que leyéramos, bueno, realmente de qué está hablando aquí él. Y entonces el Espíritu Santo le va ayudando a uno. Entonces, mis hermanos, él tocó el tema y dijo, la visión de Dios es que su cuerpo sea unido. ¿Y ustedes cuántos pasajes de la Biblia han leído que habla de la unidad? ¿Ya han leído algún texto que hable de la unidad? Que el amor de Dios o el anhelo o la visión de Dios es que su cuerpo sea unido. ¿Verdad que hay varios? Por ejemplo, la oración de Jesús fue, Señor, que ellos sean uno, como nosotros somos uno. La unidad. ¿Cómo estaba la iglesia en Hechos 2 cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo? Unánimes, juntos. Y la unidad se vio en el primer siglo y se remarcó como algo que era característico de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la razón fuerte y de peso por lo que una congregación o la iglesia de Cristo tiene que ser unida? Porque es un cuerpo. Y es imposible pensar que un cuerpo tenga sus miembros separados. ¿Verdad que nosotros no hacemos la idea de un cuerpo que el brazo está por allá, el otro por allá, la cabeza por otro lado? O sea, no se puede pensar en eso, porque es un cuerpo. Y tiene que estar unido. Hay coyunturas que unen el cuerpo. Entonces, hermano, usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Entonces nos queda claro que Dios quiere que seamos unidos. Sí, en la diversidad, en las multiformas que nosotros somos, en los diferentes temperamentos que nosotros tenemos. Encima de eso, Dios quiere que procuremos la unidad. ¿Será posible? Iglesia del Señor, ¿o cree? No, hermano, no pida tanto. Eso es perversidad, hermano, que usted quiera que la iglesia sea unida. ¿Se podrá? Claro que se puede. Si todos somos lavados con la sangre de Jesús, si todos hemos sido, el Señor nos ha derramado su amor, el amor de Él sobre nosotros. Si somos gentes espirituales, sí se puede. Claro que se puede. Y de hecho, hermano, que no se nos olvide que Dios quiere que su cuerpo sea unido. Hoy vamos a tocar otro tema. Está en 1 Corintios 5. Y el tema es cómo enfrentar el pecado sexual dentro de la congregación. El pecado sexual. Hermanos, la iglesia de Corinto, le voy a poner el contexto histórico, lo que dice la historia y lo que pasaba. Era una ciudad, hermano, depravada. Quiero decirle que ahí en Corinto había una diosa que era adorada. Y era la diosa Afrodita. Ahí tenía su templo en Corinto. Y dice la historia que habían 1000 sacerdotisas que eran prostitutas. Entonces parte de los cultos que le hacían ahí a Afrodita es que ellas practicaban la prostitución. En otras palabras, hermano, los corintios casi miraban algo normal ese degenere sexual, lo miraban normal porque la ciudad, pues ese era el ambiente. Por ahí leí, pero de eso no le doy seguridad, que dice que estas mujeres sacerdotisas se identificaban porque eran totalmente pelonas, totalmente calvas, o sea, las peloneaban, era la seña, y que cuando ellas llegaban al Señor tenían que ponerse velo. Pero eso no se lo puedo asegurar. Yo lo he oído en muchos de los comentarios. No he visto otro comentario que diga eso, ¿verdad? Que ellas tenían que, cuando aceptaban a Cristo, pues como venían pelonas,
se tenían que poner velo. Pero eso no está confirmado ni lo dice la Biblia, entonces no podemos insistir en eso. Entonces, imagínense el ambiente de donde habían salido los creyentes de la iglesia de Corinto. Entonces, muchas prácticas sexuales, para ellos ya la miraban normal. Es como para nosotros. En el caso de nosotros, por ejemplo, de repente usted va ahí a comprar ahí por el mercado y de repente ve una persona que está tirada en el parque, bien dormido porque está borracho. No es cierto que ya se volvió algo normal para nosotros, solo nos apartamos, pero es raro el creyente dice, ay Señor, ten misericordia. Es raro el creyente que sienta compasión por esa persona que ha sido golpeada por el alcohol y está tirado ahí en nosotros, bolochuco. O sea, no tenemos ni idea de todo el martirio y el sacrificio, las tristezas y las angustias que esa persona está pasando. Y al no hallar qué hacer, se refugia en el alcoholismo. ¿No cree que los creyentes no deberíamos acostumbrarnos tanto a eso? Que nos volvamos insensibles. Entonces, le pongo este ejemplo, mi hermano, porque los creyentes de Corinto prácticamente para ellos todos los pecados sexuales pues los miraban como que era normal. Ahora, ¿cómo debe verlos la iglesia? Eso vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Bien, ¿cómo enfrentar el pecado sexual? La verdad central dice, una iglesia local debe confrontar en amor a un miembro que persevera en inmoralidad sexual sin arrepentirse de ello, por el bien de la persona y por el bien de la congregación. Se lo repito, una iglesia local debe confrontar en amor a un miembro que persevera en inmoralidad sexual sin arrepentirse de ello, por el bien de la persona y de la congregación. Ese es como el juguito, ¿verdad? Ahí está resumido lo que hoy vamos a ver. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, entregamos nuestras vidas a ti, oh Dios, para ser enseñado. Una de los ministerios del Espíritu Santo cuando viniera es que nos iba a enseñar la verdad. Así que ahora pedimos al Espíritu de Dios que nos enseñe no solo para aprender cosas nuevas, sino también para ser edificados y que nosotros, Señor, cerremos filas contigo en cuanto a los conceptos y los procedimientos para cuando se dan, oh Dios, pecados de inmoralidad sexual, prácticas o que se viva en esa condición y que la iglesia no lo pase por alto, Señor, y que lo vea como que es normal y que es parte de los tiempos, sino que nosotros podamos, Señor, apegarnos a tu palabra. Por eso pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tienen sus Biblias abiertas en 1 Corintios 5. Vaya, vámonos al siguiente para el versículo clave, el versículo de oro. Está en 1 Corintios 6, 19. Léalo ahí. 6, 19. ¿Lo tenemos? 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Fíjese, hermano, que estos pasajes son conocidos para nosotros. Pero hoy nos vamos a detener y vamos a leer lo que pues significa esto. ¿Lo leemos en voz alta? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, o sea, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que ya no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Remarquemos el aprendizaje, volvamos a leerlo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, hermano. ¿Habla la Biblia de sexualidad? Porque a veces esos temas no dice de eso no hay que hablar porque. Le pregunto, ¿habla la Biblia de sexualidad? El hombre fue creado un ser espiritual y un ser físico. Y en la parte de lo físico, Dios hizo al hombre sexual para que pudiera reproducirse. ¿Se acuerdan que en Génesis 1, Él cuando hace al hombre le dice, fructificad y multiplicaos? ¿Qué consonancia tiene esa frase? ¿Relaciones sexuales o no? Claro, pero ya sabemos todas aquí que las relaciones sexuales tienen su marco legal. ¿De acuerdo, creyentes en Cristo Jesús? Tienen su marco legal. De hecho, pues, podemos decir que quien casó a Adán y a Eva fue Dios. Sí, ¿se ha fijado que en el día de la boda el papá o la mamá de la muchacha se la presentan ceremonialmente, simbólicamente se la presentan al novio? Los que hemos estado en una boda, ¿verdad? Que nos damos cuenta que por ahí está la mamá, la novia, o viene la novia, y entonces el muchacho, aquí por ejemplo, allá el muchacho espera a la muchacha bien trajeado, ¿verdad? Y cuando ya llega ahí, el que va a hacer la ceremonia dice, ¿quién entrega a la novia? Y ya sale el papá o la mamá, yo fulano de tal se la entrego a esta, que no sé qué, que no sé cuándo, y comienza, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando Dios hizo a Eva, se la presentó a Adán. ¿Se acuerda? Y Adán quedó sorprendido. Sí, quizás era alta Eva, porque dijo, este es varona, dijo. Narambara, ¿verdad? Este es varona, dijo. ¿Verdad? Y a partir de ahí, Dios dijo, por tanto, dijo Dios, dejará el hombre a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer. Y dijo algo, y serán una sola carne. ¿A qué cree que se estaba refiriendo Dios cuando dijo eso? A la relación sexual dentro del matrimonio. Entonces, mi hermano, ponernos aquí de fariseos, que no queremos que se hable de eso, cuando tenemos la mente podrida por estar viendo eso, yo creo que es una forma hipócrita de llevar la vida. No, hermano, aquí es donde se debe hablar entre nosotros, pero sanamente a la luz de la palabra, como lo vamos a ver hoy. Entonces, mis hermanos, sí se puede. Por ejemplo, ¿cuántos han leído Levítico 18? Los que lo han leído se ha de acordar. No descubrirás la desnudez de tu hermana. No descubrirás la desnudez de tu madrastra, o sea, la mujer de tu padre. No descubrirás la. ¿Se acuerda? ¿Cuántos lo han leído? Ay, ¿de qué está hablando? Si usted lo lee en la Reina Valera dice no descubrirás, pero si lo lee en la NTV dice no tendrás relaciones sexuales con tu hermana. No tendrá, o sea, la traducción pues en la NTV dice claro que no descubrirás la desnudez como una pornografía, sino que en la NTV lo dice como relaciones sexuales ilegales y abominables delante de Dios. El enemigo se valió de la desobediencia de Adán y Eva para meterle mucha pólvora a las relaciones sexuales dentro del matrimonio, y el hombre se arruinó y llegó a niveles bajos que ni los animales que no tienen razonamiento han caído en las prácticas que el ser humano ha caído. Esa fue la razón por la que Dios mandó a su hijo. Esa fue la razón por la que Dios mandó a su hijo, porque nosotros sin Dios nos depravamos, hermano. Sin Dios agarramos por otro lado. Gracias a nuestro Dios que en su misericordia nos envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y acuérdese que la sangre preciosa de Cristo es suficiente para limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Entonces, pues, la Biblia habla de eso. Y hoy vamos a ver nosotros lo que sucedió, lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto y cuál fue la expresión del apóstol. Tenemos ahí 1 Corintios 5. Bien, leamos los primeros dos versículos. 1 Corintios 5, 1 y 2. Oiga lo que dice el apóstol. Fíjese que al hermano Pablo le habían mandado una carta explicándole los problemas que estaban pasando en Corinto. Entonces, después de que lee la carta por los hermanos de Cloé, ellos habían mandado la carta. Entonces, él hace la epístola, 1 y 2 Corintios, para responder desde el punto de vista de Dios y con la dirección del Espíritu Santo, cómo se tenían que arreglar esas situaciones. Hermano, qué bonito cuando el Espíritu de Dios nos resuelve las situaciones. ¿No cree usted? Y qué terrible cuando nosotros las resolvemos mal, las enredamos nosotros. Pero qué bueno es que un creyente en una situación, en vez de partir con la primera, mejor vaya al altar. Señor, tengo este problema y yo necesito tu ayuda. No quiero matar a ese hombre, Señor. Ayúdame para que ustedes no me metan en problemas. Leemos el 1 Corintios 5, 1 y 2. Dice la palabra: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ayúdenme en el 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjese el problema que él está enfocando. Bien, vamos a ver la primera parte, que no hay que excusar la inmoralidad. ¿Ya? Después de abordar el problema de las divisiones el domingo pasado, hermano, Pablo aborda otros asuntos en la iglesia. Algunos enseñaban que la salvación solo tenía que ver con el alma o el espíritu, mientras que el comportamiento físico, como la sexualidad, pues no importaba. Estas falsas enseñanzas afirmaban que los creyentes tenían libertad en Cristo para satisfacer sus deseos físicos sexuales sin consecuencias espirituales. Pero Pablo usó parte de su carta a la iglesia de los Corintios para refutar esta mentira. Bueno, ¿cuál es el problema? Le dice Pablo, mire, dice en el versículo 1, se oye, les dice él, que hay entre vosotros fornicación. Y el caso es que ni entre los paganos de Corinto se ha dado eso que se está dando entre ustedes. ¿Era un problema o no era un problema, hermano? Y serio, y serio. Y en el 2 les dice él, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí hay dos cosas. Dice que la reacción de los corintios fue de envanecimiento. O sea, se vanagloriaron. Estaba pasando un pecado grave, pero ellos dicen, no, es que eso de andar poniendo disciplinas ya no va con nosotros. Son legalismos. Eso es viejadas. Eso es de iglesias que ya no. O sea, ellos se sentían envanecidos por las falsas enseñanzas que habían recibido. Perdonen que esto ya se descargó. Y una de las enseñanzas que prevalecía en esos días, hermanos, era que realmente el Señor salvaba el corazón. O sea, el alma y el espíritu. Ya les he dicho yo que cuando la Biblia se refiere a corazón, se refiere a la parte inmaterial del hombre. Ahí va el alma, ahí va el espíritu y la mente. Todo lo que es inmaterial, pero que es real en nosotros. No es el corazón físico. Entonces, la enseñanza era de que
Dios solamente quería el corazón. Y que por lo tanto, decía él, todo lo físico que hagamos no interfiere, no nos quita la salvación. Eso era lo que pensaban. Entonces, perfectamente el cuerpo físicamente podía adulterar, podía cometer cualquier inmoralidad sexual que no le afectaba la salvación. Entonces, esas enseñanzas habían hecho que los hermanos de Corinto, en vez de mantener la santidad de la iglesia, se sentían envanecidos. Se jactaban de que eran una iglesia moderna, una iglesia que había superado esos legalismos que se miraban en otras iglesias locales. Y entonces en el versículo 2, Pablo los confronta. ¿Qué les dice, hermano, en el 2? Léalo. Vosotros estáis envanecidos. ¿Y cuál es la conducta que debería reflejar un creyente en Cristo Jesús, nacido de nuevo, que ama a Dios y que ama la santidad de Dios? Se las dice él ahí. ¿Qué les dice él? ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Oiga bien. Qué diferente es la forma de pensar de Pablo, ¿verdad? Y del Señor. Pablo sostenía la enseñanza bíblica de que el incesto estaba estrictamente prohibido. Lo vemos en Levítico 18 y en Deuteronomio 22, señalando incluso que los paganos rechazaban ese comportamiento según el versículo 1 que leímos. Los creyentes en la iglesia de Corinto deberían haber estado descorazonados por las acciones inmorales de su compañero creyente y haber tomado medidas para disciplinarlo. Sin embargo, estaban orgullosos de su tolerancia y razonamiento, probablemente desorientados por la verdad de las falsas enseñanzas. Ahora, ¿cuál era la idea que llevaba Pablo? Primero, a los creyentes se les recordaría la naturaleza engañosa y destructiva del pecado. Y es que, hermanos, cuando en las congregaciones comienza a proliferar de todo tipo de pecado, el primero que sale huyendo es el Espíritu Santo. Entonces ya venimos nosotros aquí, nos reunimos, hacemos las actividades, pero ese mover del Señor ya no se da. Y ya no se da porque los creyentes de la iglesia hemos caído en prácticas que a Dios no le agradan y no se están corrigiendo. Entonces, ese es el problema que hoy se está dando igual. Imagínense, estamos hablando del siglo I y hoy eso se da igual. No se preocupe usted si de repente escucha a teólogos diciendo, bueno, ahí Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los va a juzgar Dios. ¿Y sabe qué dicen los teólogos de este día? Nosotros no tenemos por qué andarle quitando privilegios a nadie que está viviendo en fornicación o que ha tenido. No. El único que puede tratar con él es Dios, dice. El problema es que el pecado sigue minando la iglesia. ¿Cuántas personas pecaron para que Israel perdiera la segunda batalla después de Jericó? ¿Cómo se llamaba? Acán. ¿Y cuál fue el problema que cometió Acán? No fue problema sexual. ¿Qué cometió Acán? Robo. Vio un lingote de oro. No, dijo, aquí me aseguro. Esta es mi pensión, dijo él. Vio un manto babilónico precioso y vio unas monedas de plata. La orden era que no se tocara nada porque todo eso estaba consagrado para destrucción. Y a eso se le llama anatema. ¿Y qué pasó? Nadie lo vio. Agarró las cositas y las fue a guardar debajo del colchón en la tienda de él. La siguiente batalla no la pudieron ganar. Y era un pueblo chiquitillo, ni murallas tenía la ciudad de ahí. Y perdieron la batalla. Y cuando pierden la batalla se asusta Josué, rasga los vestidos, se tira de rodillas y le dice, Señor, vamos a hacer pan comido de los cananeos porque ya perdimos con una ciudad de estado chiquitita. Levántate, le dijo Dios. Lo que pasa es que hay pecado. ¿El qué? Hay pecado, le dijo.
Agarraron de lo que yo dije que no agarrara. ¿Y sabes qué hicieron? Sí, allá debajo del colchón, porque Dios ve todo. Allá lo tiene, le dijo el Señor. ¿Y cuántos pecaron? Uno. Imagínense, y hoy aquí las congregaciones, hermano, que todos pecamos. Entonces por eso el Espíritu Santo, Él viene y quiere salvar al pecador, quiere sanar al enfermo, quiere darle el gozo al triste, pero encuentra barreras. Y las barreras no están en el cielo raso, ni en la alfombra. Las barreras no están en las sillas, están en el corazón de cada uno de nosotros. Yo digo que Pablo tenía razón, hermano. No sé qué diga usted. Pues sí, porque hoy tenemos mucho liberalismo. Y el liberalismo es sinónimo de pecado. Las congregaciones se están alejando de Dios tremendamente. Por eso, entonces, ¿cuál era la idea de que él dice, nombre, ¿por qué no quitaron de en medio de vosotros al que cometió tal acción? ¿Cuál era el propósito de Pablo? Dos, a los creyentes se les iba a recordar la naturaleza engañosa y destructiva del pecado, y cada uno examinaría su propio corazón. Todos necesitamos recordar cómo Dios un día nos salvó de la esclavitud del pecado, para que vivamos en su gracia y no regresar al pecado. Pablo en Romanos 6 hizo una pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque nosotros, dice Pablo, hemos muerto al pecado. Entonces, cuando una persona regresa a la cervecita, regresa al vinito, regresa a los negocios turbios, regresa a la fornicación, regresa al adulterio, ha deshecho todo lo que Dios hizo por él o por ella. Lo deshizo. Y para que eso se reconstruya, tiene que empezar de nuevo reconciliándose con el Señor y diciéndole al Señor: ten piedad de mí, perdóname, lávame, pero ayúdame a apartarme de estas prácticas. La otra razón es que el hombre que vive en pecado debe arrepentirse para ser restaurado. Y le recordaría a otros creyentes el deseo de Dios de restaurar a los pecadores a una recta relación con Dios. Esa es la meta fundamental de lo que estaba diciendo Pablo. Y eso es disciplina. Dice Hebreos que Dios al que ama, no lo disciplina a Dios. En muchas congregaciones las han quitado, pero Dios no la ha quitado todavía. Sí, Dios sigue igual. Dios no cambia. Cambian los hombres, cambian las leyes, cambian las naciones, pero Dios no cambia. Entonces, hermano, le dice Pablo, no, hombre, le dice, eso no está bien. Veamos lo que dice el versículo 3. ¿Cuál fue el procedimiento que el apóstol Pablo indicó? Del 3 al 5 dice: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué dice el 4, hermanos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el 5, y el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Le dice Pablo, mire, nosotros estamos bajo autoridad. Eso es lo que les dice. Nosotros estamos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Así que le dice Pablo, aunque yo ahorita no estoy ahí, porque les mandó una carta, ¿verdad? Pero yo en espíritu estoy con ustedes. Pero ahí está el Señor. Oiga lo que le dice: yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa hizo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. Oiga, en el nombre del Señor Jesucristo, reúnanse la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Y todo lo que hagamos tiene que ser de acuerdo a lo que dirija el Señor. ¿Y qué más dice él? Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás
para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo que Pablo está diciendo, que había que disciplinar al que había caído. Hermanos, lo que había pasado según las escrituras es que alguien creyente en Cristo Jesús estaba viviendo, él no tenía relaciones sexuales así esporádicas, estaba viviendo, o sea, estaba en una unión libre con la madrastra, o sea, con la esposa de su papá. Eso es lo que dice. Entonces, mis hermanos, Pablo dijo: mira, pero ni los paganos hacen eso. No sabemos si el esposo de la señora vivía o estaba divorciado, no sabemos. Pero para Pablo eso no estaba bien. Que una persona tuviera concubinato con la madrastra, o sea, la señora de su papá. No, les dijo él: tienen que reunirse en el nombre de Jesús. Oiga bien la instrucción. Y tienen que quitarle los privilegios a esa persona, porque ella está viviendo en fornicación. Tienen que quitarle los privilegios. Pero dice algo más fuerte: tienen que entregarlo a Satanás. ¿Qué significa eso? Entregar a alguien a Satanás, uno de los conceptos que maneja la Biblia, vida plena, dice, significa que la iglesia debe quitar a la persona inmoral de la comunión con los demás creyentes y devolverla a la esfera de Satanás. Así quedará expuesta a las influencias del pecado y de lo demoníaco. Esa disciplina tiene dos propósitos: que el transgresor, al experimentar los problemas y el sufrimiento físico, se arrepienta y llegue a ser salvo. Y segundo, que la iglesia se libre de la vieja levadura, es decir, de las influencias pecaminosas, para que el pueblo de Dios se convierta en un nuevo pan de sinceridad y verdad, como lo vamos a leer más adelante. La iglesia de hoy puede adoptar la misma actitud al procurar la salvación de alguien que ha dejado la vida cristiana. Entonces, lo que estaba recomendando Pablo: vaya, reúnanse y quítenle los privilegios. Él no puede participar de la iglesia. ¿Qué pasaba cuando él era excluido de sus privilegios, de la comunión con los demás? Entonces, los creyentes entregaban, esa persona, en vez de estar bajo la cobertura de Dios, al cortarlo por lo que había hecho, entraba a la cobertura del diablo, o sea, salía de la cobertura de Dios. Y estando en esa condición, la idea era que él sintiera el efecto de lo que había hecho, para que se arrepintiera y volviera reconciliándose con Dios. Esa era la idea, no era de destruirlo. La idea era que él reconociera los efectos de sus decisiones. La cosa era que se restableciera él y que la iglesia fuera limpia de esa mancha. Hermanos, esas prácticas así que parecen duras y difíciles y pues no se quisieran tomar, pero son necesarias, fíjese. Son necesarias. Entonces, es triste, hermano, cuando algunas personas que oyen mucha falsa enseñanza dicen: no, dice eso que hacían antes, que a la gente le quitaban los privilegios, eso es sectarismo, esa es falta de amor, y comienzan a ser influidos por esa clase de enseñanzas falsas que van en contra de lo que la Biblia dice. Así que, hermano, cuando hay una situación de esa, váyase a 1 Corintios 5. Y ahí está descrito exactamente lo que el apóstol está diciendo. Pablo dio instrucciones detalladas a la iglesia de Corinto para tratar el pecado. La iglesia debía disciplinarlo, por su bien como por el bien de la iglesia. La meta de esa disciplina no es condenar a los creyentes descarriados, sino llevarlos al arrepentimiento. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que hay una línea invisible entre la santidad y la maldad. Y cuando nosotros traspasamos esa línea, van a haber consecuencias. Pero hay algo más, hermano.
En nosotros tenemos así como la costumbre de escondernos de los demás, de tratar de no subir estados, ¿verdad? Que estamos cachetillo con cachetillo a alguien que no es la esposa, ¿verdad? Y tratamos, pero de Dios no nos podemos esconder. ¿O sí? No podemos. Entonces, es triste, hermano, cuando alguien de la congregación sabe que otros hermanos andan mal y dice: qué desgracia de pastor. Mire, la fulana comanda o el fulano, y no le dicen nada. Y uno sin saber. Y el que sabe no dice nada. Ya me acuerdo que en tiempos del hermano Paquito no era así, que no es qué. Pero no dice nada. Y los hechores escondidos. Y el que sabe no dice. Es un problema. Pero aquí estamos viendo, hermano, que cuando alguien cayó en pecado e insiste en pecar, o sea, persevera en el pecado, no puede seguir ocupando este lugar. No puede ser coordinador, no puede ser diácono, no puede ser pastor, no puede ser maestro de escuela dominical, hasta que corrija su situación con el Dios del cielo. Sí, yo creo que ahí no hay donde perderse. Y eso es lo que está diciendo el hermano Pablo. Entonces, Pablo dice: debían de sacar a esa persona de la congregación por el estilo de vida pecaminoso que lleva. Entonces, Pablo subrayó la fuente de la autoridad, cómo tenían que obrar. Cristo es la cabeza. Él tiene que estar presente para que los dirija. Entonces, fíjese bien, algunos han entendido que la instrucción acerca de este hombre, pues hay varias opiniones sobre esto de entregarlo a Satanás, ¿verdad? Yo les di una que da la vida plena, ¿verdad? Que la conducta pecaminosa tendría que ser disciplinada para que la persona sienta el efecto de sus acciones y se arrepienta. Que no diga: ay, hermano, sí, hermano, fíjese que yo pues he comenzado una relación ahí. Es que la carne es débil, hermano. Mira, no nos hagamos, hermano, la carne es débil, ¿verdad? Pues sí, pero tenemos un Dios todopoderoso que nos tiende la mano. ¿Qué pasó cuando Pedro se estaba hundiendo, que hasta se le olvidó que podía nadar? Le pegó un gran grito a Dios, a Jesús. Venían caminando sobre las aguas. Y el Pedro, por estar viendo las olas, y le gritó a Jesús cuando se estaba hundiendo: sálvame. Y como iba Jesús cerca, mire, rapidito le agarra la mano y lo para sobre el agua. Hombre de poca fe, le dijo: ¿por qué dudaste? Entonces Dios está dispuesto a meter su brazo cuando alguien de nosotros falla y siente dolor en su corazón y le dice: Señor, ayúdame que yo fallé. Pero cuando ya del pecado lo hacemos un estilo de vida, hermano, ahí es diferente. Ahí es diferente. Ahí el deber de los líderes de la iglesia, comenzando conmigo, es preservar la pureza de la iglesia. Sí, pero sin descuidar el alma del que ha fallado. Esa es la razón de la frase: hay que entregarlo a Satanás. No es destruirlo, repito, sino que él vuelva a Dios o ella vuelva a Dios, y que le dé la oportunidad al Espíritu de Dios de darle fuerzas para no caer en esa situación. En la iglesia, hermanos, pues hay varias parejas que están así, en unión libre. Y muchas veces nosotros lo que le decimos es que les vamos a ayudar para que corrijan, para que se casen y para que ellos gocen de sus privilegios, ¿verdad? Hasta ahí podemos llegar, pero ya que sean líderes de grupo de crecimiento, que pasen a cantar, porque tampoco. ¿Por qué? Porque esa unión libre, que hoy la sociedad le llama unión libre, que hasta lo han hecho un estado civil, ante Dios es fornicación. Y con mucha tristeza tengo que decirle que dice la Biblia que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Puede tener una silla en la iglesia, pero no un asiento en el cielo. ¿Por qué? Porque hasta hoy Dios sigue siendo santo y seguirá siendo santo. Y las falsas doctrinas que yo alimento no van a cambiar la santidad de Dios. Y si yo voy a querer un día ver a Dios, tengo que vivir en santidad, porque sin santidad
¿verdad? Nadie verá al Señor. Entonces, hermano, por eso la disciplina es muy importante. Incluso hoy el objetivo de la disciplina es el mismo, la restauración, no la condenación, ¿verdad que sí? Algunos la rechazan, dicen que es juicio sectario, otros dicen que es carencia de amor y que solo se condenan a las personas. Pero la disciplina de la iglesia a través del ente bíblico es para corregir el pecado. Entonces, hermano, la iglesia tiene que combatir la inmoralidad. Sí. ¿Sabe por qué? Hay un problema grave, hermano. Si yo me doy cuenta de algo y digo, allá ellos, me acabo de hacer cómplice. Me acabo de hacer cómplice. Yo vi y yo oí. Pero por la ignorancia de la escritura dice, para eso está el pastor. Ay, que vea cómo salen eso. Ay, que se devanen esto. De todos modos, yo tengo que clamar por mi salvación. Pero si ya vi y ya oí, me vuelvo cómplice. Y no ante mí. Mire, puede que pase toda la vida y que nos vayamos al cielo. Pero un día, yo que vi y yo que oí, me voy a enfrentar al Señor. Eso téngalo seguro, que nos vamos a enfrentar al Señor. Entonces allí sí no vamos a tener excusa. Pueda que los creyentes lo enfrenten en el tribunal de Cristo, o pueda que algunos, la gran mayoría, lo van a enfrentar en el juicio del gran trono blanco. En el tribunal de Cristo es para recompensas por lo que hicimos en la tierra. El gran trono blanco es solo para leerle los delitos, porque va a ser lanzado al lago de fuego. Ahí le explico yo las dos situaciones. Hoy leemos, hermanos, 1 Corintios 6 al 8. Nos quedamos en el 5. Realmente la disciplina, hermanos, tiene que estar motivada por la preocupación por el creyente que se ha descarriado y el testimonio de la iglesia. Gálatas 6:1 dice algo bien bonito, fíjese. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, mis hermanos, todas estas cuestiones de las disciplinas es para restauración y se tiene que hacer con mucho amor. ¿Verdad que sí? No podemos destruir a alguien por quien Cristo murió. Ahora, diferente es que alguien está cometiendo un grave pecado, se le confronta y se enoja. Me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Váyase, pero ahí qué podemos hacer, vea, que no sé qué, y se molestan, vea. O sea, no dicen, hermano, la verdad que sí, yo fallé. Es más, hermano, ahorita estoy tan enredado que yo no puedo decir, miren, mañana me deshago de esto. Mejor ayúdenme a orar, porque yo sí quiero arreglar mi vida, pero ahorita estoy enredado, hermano. Miren, no hay nada como la sinceridad. Y yo estoy seguro que si usted o yo que estoy enredado, o la hermana que está enredada, oramos al Señor, Dios traerá una respuesta perfecta para que nosotros arreglemos ese tamal mal amarrado que nosotros hicimos y que volvamos a la comunión con Dios. Iglesia del Señor, amada iglesia, lo importante es que usted y yo tengamos acceso al trono de la gracia. Y para eso, la virtud importante es la santidad. No podemos ir que cristianos, que mundanos, que eso no existe, hermano. No existe. El que es cristiano es cristiano. El que es lavado es lavado. Y el que es mundano es mundano. Aunque nosotros lo llenemos de privilegios, pero si en su corazón hay mundo, eso va a hablar. A eso le va a dar fuerza, pues, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado. Veamos ahora los efectos para la iglesia. Vamos a leer el 6 al 8. Y mire cómo comienza el apóstol. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues
de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras. ¿Cuáles son esos panes? Sinceridad y verdad. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice un poco de la levadura leuda toda la masa? Un pecadito chiquito, insistentemente cometido, va a hacer que otros creyentes digan: pues yo también. Pues yo también. Pues yo también. Entonces de repente la levadura del pecado va caminando hasta que contamina toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el primero no se corrigió. Y entonces va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y Pablo, y hoy, hermanos, la idea de Cristo es que sus iglesias sean santas. Pero nadie le puede programar santidad a usted. Es una cuestión personal. Es probable que esta enseñanza esté chocando con las formas de pensar suya. Pero yo podría darle un consejo: apéguese a la palabra. Porque nosotros hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra. O sea, no somos firmes en nuestros pensamientos. De repente nos dimos cuenta de algo que refutó la forma de pensar y decimos: no, yo estaba equivocado. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros bien haríamos, hermano, en no darnos licencias. Porque ese es el problema. ¿Verdad? Que muchos creyentes vienen a la iglesia y bonito, pues le encantan las enseñanzas, pero en la cartera cargan muchas licencias. ¿Verdad? Licencias de conducir, licencias de fornicar, licencias de fumar, licencias de ir a las verbenas. No sé cuántos anduvieron anoche en las carrozas, ¿verdad? Porque anoche estaba alborotado Aguachapán, ¿verdad? No sé cuántos fueron a abrir la boca allí porque, ay, qué bonito, ¿verdad? Salid de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Salid de ahí, pueblo mío, dice Jehová. Sí, no, es que nosotros somos sociales. Bueno, 3 puntos suspensivos, ¿verdad? Ten cuidado, hermano, porque cuando yo peco pongo en peligro mi alma, no la suya. Mi alma, mi salvación, mi bienestar eterno, yo lo pongo en peligro con mis pensamientos influenciados por otras enseñanzas que no es la Biblia. Por eso, mi hermano, qué bueno que estamos aquí aprendiendo. Y esa es palabra de Dios. Una cosa es que usted diga: no, hombre, qué bonita estuvo esa enseñanza, pero no la aplicamos. Nos pasa la de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan la palabra? Dice que una semilla cayó junto al camino, tierra dura. Vinieron las aves y se comieron la semilla. La tierra somos nosotros, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que de repente nos gusta la enseñanza, pero no la entendimos. La oímos, pero no la entendimos. El enemigo robó la palabra. Pero hay otros que dicen la tierra con piedra. En el momento, dice, la semilla cayó entre pedregales. En el momento la reciben con gozo. Pero como no echan raíces profundos porque hay piedras, al gozo no aplican. ¿Cuántas piedras, cuántos tetunteros tendremos nosotros en el alma que dicen: qué bonita la enseñanza? No, hombre, miren, estos domingos está bonito. O sea, recibimos la palabra con gozo, pero hay piedras. Entonces no profundizamos, saliendo de ahí, ¿verdad? ¿A qué hora irá a jugar el 11? Bueno, hoy quizás no van a ir al culto porque a las 3 hemos quedado que vamos a ir a Taco. Ya tenemos días de no ir allí y que no es que. O sea, al nomás de ahí nos desconectamos, nos quitamos la camisa de evangélico y ahí ya somos nosotros. Entonces, hay piedras. Entonces, hermano, la idea es que no solo oigamos y recibamos con gozo la palabra, sino que se profundice en nuestra raíz la palabra del Señor. ¿Ya?
El pastor quiere que yo me porte como él dice. Yo no soy Dios. Yo no di mi vida por usted. Ni yo le dije acepte a Misael. Usted ha venido a aceptar a Cristo Jesús. Y sus tratos son con Él. Mi deber nada más es pasarle la palabra. Pero cada quien decide de acuerdo al tetuntero que tenga en el corazón. Si hay piedras, entonces no va a pasar la palabra. Pero si es buena tierra, va a pasar la palabra. ¿Verdad que sí? Y el resultado es que va a haber fruto. Nos salimos un poco de la tangente, pero veamos lo que dice del 6 al 8. No es buena vuestra jactancia, ya lo leímos. ¿Por qué les dice eso? Porque estaban pero contentos que en esa iglesia ya no se ponía disciplina. No, les dijo Pablo, esa jactancia de ustedes motivada en falsas enseñanzas no es buena, le dijo. ¿Saben cuál es el resultado del pensamiento de ustedes? Le dijo. Y ahí dice, mire, ¿no sabéis que un poco de pecadito llena de pecado toda la masa? ¿Cuál es la masa? La congregación. Limpiaos pues de la vieja levadura, pecados, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. O sea, para que ustedes se limpien, no tengan pena. Ya hubo un sacrificio y la sangre de Cristo los puede limpiar de la vieja levadura. Yo creo que más claro no se puede, hermano. ¿Verdad que sí? Y dice el 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pablo se está acordando de la noche en que los judíos iban a salir de Egipto. ¿Cuántos lo han leído? Era la última plaga. Y Dios le dice, decirle a todo el pueblo que maten un cordero y que cosan panes sin levadura, porque esta noche van a ser libres. Van a dejar de ser esclavos. Y de veras, a medianoche dice que el ángel de la muerte pasó por todo Egipto y mató al primogénito, comenzando con el hijo de Faraón. Y cuando todos los primogénitos murieron, fue un llanto en toda la nación. Y salieron inmediatamente los egipcios y empezaron a buscar a los hebreos. Sálganse, váyanse, por favor, váyanse. Ahora, ¿cuál era la seña para llegar yo a tocar una casa esa noche de un hebreo? Ellos habían pintado con sangre del cordero. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero nos limpia a nosotros de todo pecado, y la sangre del cordero nos guarda, y la sangre del cordero nos redime y nos hace libres. Entonces le dijo, van a celebrar la Pascua. La Pascua hoy es Cristo, pero en ese momento era el corderito. La Pascua conmemora el día en que los hebreos dejaron de ser esclavos de Egipto, porque Dios les trajo libertad. Entonces, cada vez que ellos la celebraban, se acordaban de la noche en que ellos fueron liberados. Sus padres y sus abuelos fueron liberados. Ahora, mi hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos libera del Egipto actual, del pecado, de todas las consecuencias del pecado, de la esclavitud, del imperio del diablo, de la enfermedad, de la muerte, de todo. ¿Por qué? Un creyente se enferma y ora. Un creyente se muere y se va a los cielos. ¿Por qué? Porque hay esperanza de resurrección. Entonces dice, no vuelvan a Egipto, les dice Pablo, a llenarse, a comer panes con levadura. No, ustedes ya son nueva masa. Ya no o sea, el consejo es que si ya aceptamos a Cristo, hagámosle ganas, hermano. Creyente en Cristo Jesús, hagámosle ganas. Mire, todos los días usted va a ser tentado. Todos los días, desde que amanece, usted va a ser tentado. Pero hoy, con la presencia del Señor en su vida, usted ya puede decir no. Esa es la palabra mágica. No. Que de repente usted vio que los huevitos no estaban bien hechos, no, que estaban quemados. Y usted solo tiene 10 minutos para irse para el trabajo. Y siente usted que las orejitas se le ponen calientes, porque eso no se puede comer. ¿Verdad? Y ya va a soltar una palabra, pero de repente, no, Señor, no quiero decir nada. Querida,
Gracias por esos huevos al carbón que me has hecho. Mira, están pero riquísimos. Ya pasó la primera. En el trabajo se va a topar con otros. Y así todos los días. Pero hoy tenemos ayudador. Así que no se vale, hermano. Creyentes, no se vale. Así que esas licencias que usted se estaba dando para irse a meter a los estadios, para irse a meter a los bailes, para ir a ver ese montón de hijos del diablo que vienen a cantar con luces y humos y todo, esas licencias quémelas en el nombre de Jesús. Y solo quédese con el pasaporte que lo va a meter al reino de los cielos, porque su ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador de nuestras almas. Amén. Gloria al Señor. Entonces le dice Pablo: no, hombre, sáquenlo, entréguenlo a Satanás para que él se aflija. Y ya entendimos qué es eso de entregarlo a Satanás. No es que él se lo lleve el diablo y que no. Era que él entre a una influencia donde no está bajo la cobertura de Dios. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Porque al arrepentirse, él vuelve a la cobertura de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso él, para que su espíritu sea salvo el día del Señor Jesús, dice el 5. Hoy en el 6, hermano, estamos viendo de que él les critica la jactancia y les da el consejo que no deben llenarse de la levadura vieja de donde Dios los sacó. Ahora veamos lo que dice el 9. Nos quedamos en el 8, hoy leemos del 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios los va a juzgar. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, Pablo es bien claro. Si a mí me dijeron ya, entonces necesito que ustedes hagan algo. De acuerdo a la siguiente carta, que es la segunda Corintios, hermano, él felicita a los hermanos porque hicieron esa acción. O sea, lo confrontaron y recuperaron. Lo vamos a ver más allá. Ellos recuperaron a ese hermano creyente que estaba mal. Ahora bien, hoy quiero que nos vayamos a 1 Corintios 6, 9. Yo creo que esto que leímos, hermano, queda claro, que nosotros no nos podemos andar separando. No, mire, usted fuma, yo no me voy a juntar con usted. No. Dice él, para eso tendrían que salirse del mundo. No tengan amistad muy cercana, eso quiere decir, con aquellos que, llamándose miembros del cuerpo de Cristo, andan en esos pecados que él señaló. No les den. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si alguien los ve comiendo con él, allá están dos fornicarios comiendo. Y tal vez ustedes están en santidad. Dice, no, guarden la distancia. No quiere decir que no los vamos a saludar, que no vamos a orar por ellos. Pero aquella cercanía muy íntima, dice Pablo, ni coman con ustedes, ni coman con ellos. Hermanos, el evangelio es más radical de lo que nosotros pensamos. Que a veces no lo queremos aceptar, pero es radical, hermano. ¿Por qué? Porque ustedes son una cosa y el mundo es otra cosa. Ustedes tienen el sello del Señor y allá tienen el sello del mundo. Ustedes van para el cielo, ellos van para la perdición. Entonces no podemos mezclarnos, hermano. Entonces Pablo está diciendo que nosotros nos demos nuestro lugar.
como creyentes en Cristo Jesús. Hoy leemos 1 Corintios 6 y ahí vamos a ir terminando ya. 6:9. 6:9 al 11. Hay que huir de la inmoralidad sexual. ¿Qué dice 1 Corintios 6:9? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el cielo? No se equivoquen, dice. Tampoco los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, estamos hablando de homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire lo que dice el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí quiero decirle algo, hermano. Muchas de las personas practican estos pecados, esta lista que está aquí. Pero para todos ellos hay perdón de pecado. Para toditos hay perdón de pecados. Ahora, lo que enfatiza el apóstol es que nadie practicando esos pecados que vimos aquí va a heredar el reino de Dios. Por eso, mis hermanos, hoy es bien común que hay iglesias que aceptan, le llaman la iglesia de la inclusión. Y podemos ver ministros homosexuales, pastoras que son lesbianas, porque dicen, no, es que el amor de Cristo los ha alcanzado. ¿Y quiénes somos nosotros? No, para que ellos participen del cuerpo de Cristo tienen que arrepentirse. Porque así como Dios puede salvar a un borracho, puede cambiar a un avaro, puede cambiar a un homosexual, puede cambiar a un asesino. ¿Por qué? Porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Entonces, para ser parte del cuerpo de Cristo, tiene que pasar por las puertas estrechas que todos hemos pasado. ¿O no? Así que no, si usted conoce a alguien así y quiere pasar como creyente y usted es amigo de él, diga, o amiga de él, no, disculpe. Usted quiere ser parte de la iglesia, tiene que recibir a Jesucristo. Y que Dios le quite todas las mañas que usted tiene, esas ganas que tiene, que Dios se las quite para que usted sea nueva criatura. Hermanos, si tenemos grandes predicadores, pastores, que Dios los rescató de vidas así. ¿Por qué? Porque el Señor tocó sus corazones. Pero así, practicando esa clase de pecados, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Y punto. Ahí yo no le puedo poner ni comas, ni tildes, ni nada. Ahora bien, hay que huir de la inmoralidad sexual. Pablo ya había desafiado la actitud y las acciones de los creyentes corintios cuando se enfrentaron al pecado. Pero hoy en 1 Corintios 6, Pablo cuestiona su comprensión de la salvación y el reino de Dios. Realmente no entendieron que las personas injustas no son parte del reino de Dios. Ciertamente estos creyentes podrían testificar del poder transformador del evangelio. Después de todo, ellos, como dice, como la porción que leímos, algunos de ellos habían salido de esos estilos de vida sexualmente inmorales y abusivos. Y a través de Jesús habían sido limpiados sus pecados con la sangre de Cristo y apartados para el Señor. ¿Por qué ellos iban a tener la ganas de volver a su antigua vida? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Terminamos, hermanos, leyendo 1 Corintios 6, 12 al 20. Hay que honrar a Dios. ¿Lo tenemos? Todas las cosas me son lícitas, mas todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto a uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo.
Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, iglesia de Damasco? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, o sea, fornicar con el mundo. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y mira el grito: huid de la fornicación. En otros pecados dice, enfrente, pelee. Pero en este caso no dice enfrente ni pelee. ¿Qué dice? Huya de la fornicación. Y aquí da la razón. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y mire qué pregunta más bonita. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, mis hermanos, hay que honrar a Dios con nuestro cuerpo. Sí, el mundo tiene que ver que los creyentes son diferentes. Sí. Y muchas veces quizás, hermano, no la única, una de las razones, porque ya no se ven amigos en las congregaciones, no solo en esta, sino que en muchas, es porque la gente como que no está viendo diferencias entre ellos y nosotros. Entonces las iglesias ya no son atractivas. No dice, ¿para qué voy a ir? Dice alguien que esté esperando un lugar donde cambiar, donde llevar paz a su corazón, y dice, no, pues yo veo que las iglesias hoy, pues ya no es igual. Yo las veo igual. ¿Por qué? Cuando ven a los creyentes cómo se expresan, a lo que se dedican, la conducta, cómo se comportan, cómo tratan a sus semejantes, a sus vecinos, la forma en que se visten, todo eso. Y alguien dirá aquí, hermano, pero es que Dios ve el corazón. Sí, solo Él lo puede ver. Pero los que nos rodean no ven el corazón. Ellos no ven el corazón. Ellos ven cómo me comporto, ven cómo hablo, ven cómo trato a los demás, ven si soy amable, ven mi forma de vestir. Todo lo ven, y cuando ellos no ven cambios en mi vida, en todas esas áreas, dice, no, ¿de qué me sirve ir a una iglesia? Entonces es posible que muchos de nosotros estamos siendo como los estorbos para que alguna gente no vea con atractivo las congregaciones para encontrar paz en su alma. Entonces esta mañana, mi hermano, tenemos que decirle al Señor, Señor, no sé en qué parte yo esté fallando. O yo sé dónde estoy fallando. Te pido que me ayudes, Señor. Si los conceptos y las enseñanzas que manejo no van de acuerdo a tu voluntad, pues ayúdame. Y ayúdame ¿por qué, hermano? Porque un concepto equivocado de nosotros nos va a sacar de la gloria eterna. Y debemos ser muy cuidadosos con la forma en que nosotros llevamos la vida. Revisemos el corazón. Revisemos nuestros pensamientos, nuestro estilo diario de vivir. Si nosotros realmente le estamos agradando a Dios, nos estamos portando como verdaderos cristianos, o ya nos arrastra el mundo, vea. Tengamos cuidado. Voy a pedirle que inclinen su rostro y vamos a orar. Hemos terminado. Padre celestial, el que conoce perfectamente nuestra vida eres tú. El que sabe, Señor, cómo está nuestro corazón, cómo están nuestras bases escriturales, eres tú. Esta preciosa mañana, Señor, que hemos sido enseñados por el apóstol Pablo en este problema de inmoralidad sexual y cómo teníamos nosotros que enfrentarlo, Señor, te pedimos que nos ayudes. Si somos parte de esa lista que Él da en 1 Corintios 6,
que no solamente los injustos no van a heredar, sino esas otras calidades de vida que Él menciona ahí. En el nombre de Jesús, ayúdanos a no ser avaros, o sea, que nuestro Dios sea el dinero. Ayúdanos a no ser injustos. Ayúdanos, Señor, a tratar bien a los que nos rodean. Necesitamos tu ayuda, Señor. Y esta mañana queremos reconciliarnos contigo, porque a veces le damos más importancia a cosas que delante de ti no tienen importancia. Y fallamos en poner primero el reino de Dios. Señor, te suplicamos que nos ayudes a poner las cosas en su lugar dentro de nosotros. Que la prioridad seas tú y el reino de Dios, como lo dijiste tú en Mateo 6. Esta preciosa mañana, Señor, quizás nadie conozca nuestra vida, nuestras deficiencias, nuestras debilidades, pero delante de ti están descubiertas. Te pedimos que nos ayudes. Y si la fuerza se nos ha ido, que ya no tenemos, Señor, te pedimos que nos des nuevas fuerzas para poder enfrentar y apartarnos de aquellas conductas que nos están alejando de ti, que han golpeado nuestros corazones, decisiones que han traído heridas a nuestro corazón, y que tú, Señor, te has encargado de sanar esas heridas. Pero ayúdanos a corregir el rumbo, que no vayamos como nosotros pensamos, que vayamos como dice la Biblia que debemos ir. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, no sé si entre nosotros hay alguien que quiera entregarle su corazón al Señor, que quiera que Dios le ayude, porque en este caminar, hermano, uno es victorioso si Dios le ayuda a uno. Si no le ayuda a uno, no puede. Es imposible vivir el evangelio con fuerzas humanas. No se puede. Así que si alguien quisiera pedirle a Dios reconciliarse con el Señor, pues esta es la oportunidad para que le diga: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, en el poderoso nombre de Jesús. ¿Hay alguien? La oportunidad se abre hoy. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.